Desde hace varios años, los jóvenes han buscado su lugar en el mundo, creando su propio estilo de vida. Para ello, cambian su estado emocional, su vocabulario, su ropa, hasta su trato con la familia. Las culturas juveniles constituyen diversas manifestaciones de los jóvenes que confrontan al estatus cultural, el lingüístico, el político, entre otros. Históricamente, las culturas juveniles han ideado, creado y desarrollado las propuestas transformadoras que han marcado los cambios en la época de la sociedad. Por ejemplo, el retorno al uso del cabello largo después que se expresó hace más de medio siglo. A continuación, el magíster en filosofía, Óscar Carmona, docente de la Universidad de Córdoba del programa de Ciencias Sociales, nos dará su posición para comprender el concepto de cultura juvenil. Bueno, por cultura juvenil deberíamos entender que existen distintos matices, ¿no? Porque cuando hablamos de cultura, entendamos que es todo aquello que el hombre hace desde distintas perspectivas. Es lo que el hombre construye, es lo que el hombre elabora, es lo que el hombre crea, es lo que el hombre produce, es lo que el hombre desarrolla. La palabra cultura viene de cultivar. En ese sentido, entonces, cuando estos jóvenes se reúnen, hacen su rol social, se encuentran para jugar un deporte, se encuentran para hablar de una temática, se encuentran para hablar de lo que ha pasado últimamente en el barrio, es lógico que ellos están respondiendo a un movimiento cultural. Es lógico que ellos se están integrando, ellos se están desarrollando, se están construyendo como personas, y en el diálogo abierto y sincero con los compañeros se presenta entonces una manifestación de este tipo. Entendamos que de alguna u otra manera estos pequeños grupos de jóvenes comienzan a construir unos ideales, unos prototipos, y también tienen unos ideales que los lleva a que piensen de alguna forma muy similar en algunas cosas. Por ejemplo, que les guste el mismo tema, que les guste hablar del fútbol, que les guste hablar, por ejemplo, de una cuestión política. Es decir, ellos se reúnen por un tema en particular, eso los une como convivencia. Pero muchas veces esto se va generando y va creciendo en el contexto social otro tipo de jóvenes que se reúnen, pero ya porque comparten unas ideologías más profundas, más filosóficas, que promulga por una identidad en ellos, que procura por el hablar, que procura por el vestir, que procura por la alimentación, por un modus vivendi muy particular en la forma juvenil, y cómo ellos reinterpretan hoy la sociedad desde una perspectiva de sus propios valores, de su propia ética, de sus propias normas, un poco aislada o un poco fragmentada de lo que es la cultura general. De esta forma podemos comprender desde la percepción del docente Óscar Carmona que las culturas juveniles se dan debido a la emergencia de nuevos géneros musicales, también por la posibilidad de asumir la práctica de la fe y otras creencias en formas diversas. La cultura juvenil se caracteriza por las diferentes formas de vestir, de caminar, también por la creación y el uso de nuevas y diversas expresiones en el lenguaje oral, y hasta cierto punto porque hay otras formas de relacionarse con la naturaleza y con el medio ambiente. Ahora bien, el docente Óscar Carmona nos hace una claridad a qué se debe la emergencia de estas nuevas culturas juveniles en nuestra sociedad. Mira, yo considero que yo no lo consideraría como una problemática social, esta subcultura que se generan en nuestra sociedad monteriana, por el hecho de que así como en Montería se presentan, también se presentan en Bogotá, se presentan en Medellín, se presentan en Barranquilla. Es una reacción en contra de la cultura que ya ellos conocen. De alguna manera, cuando un emo, un punk está estableciendo un territorio, está estableciendo un patrón de conducta, está estableciendo unas normas, está condicionándose a un nuevo sistema cultural, a un nuevo orden de valores que lógicamente ellos han construido. En este sentido, uno no puede estar en contra de las propuestas éticas, de las propuestas religiosas, de las propuestas filosóficas,
porque es que tenemos que entender que vivimos en la diversidad cultural. Entonces, como sociedad, en medio de la generalidad, uno no está para excluir, sino para más bien aceptar, ¿no? En medio de las diferencias, al otro, aceptar al otro desde su perspectiva, desde su modelo, desde su construcción, porque él percibe la vida de esa manera. No podemos ir con un imperativo categórico y decir todos vamos a actuar de esta manera al estilo Emmanuel Kant. No podemos venir con imperativos categóricos que nos marquen una norma de conducta. Los seres humanos somos pluridimensionales y respondemos a la realidad de distintas formas. Por eso entonces vamos a encontrar que hay personas que comparten un mismo pensamiento, que comparten una misma ideología, que se reúnen, que se hacen un rol de convivencia y lógicamente comienzan a crear esos subgrupos como una respuesta muy diferente, muy particular a la generalidad de la cultura en la sociedad. Para finalizar, vemos que actualmente, desde niños, se comienza a adquirir rasgos para la personalidad, de acuerdo a lo que se ve en el entorno, ya sea familiar o escolar. Al llegar a la adolescencia, nuestros jóvenes van conformando un grupo, un gueto, un parche, en donde se identifican entre ellos por sus angustias y carencias. En la medida en que crecen, adquieren fisonomía de culturas juveniles, creando e imponiendo sus propias reglas y jerarquías.